Ya chicos, estamos todos de nuevo. A ver, jóvenes, han regresado Sí, doctora. y ya está. Ya, entonces vamos a continuar con la parte de embriología que nos quedaba pendiente, ¿ya? ¿Me escuchan, verdad? Sí, doctora. Ya. Entonces, en cuanto se refiere, digamos, a la parte, cómo es que se ha formado el corazón y los grandes vasos, tenemos que tener en cuenta que apenas se forma el embrión, uno de los sistemas que se va a formar al inicio es el sistema cardiovascular, ¿no? Entonces, es el primer sistema principal del embrión que va a empezar a funcionar, ¿no? Y esto más o menos se va a iniciar al final de la tercera semana, ¿no? Y llegado entre la cuarta y la séptima semana, el corazón ya tiene, digamos, una estructura con cuatro cavidades, ¿no? Con cuatro cámaras. Ahora empieza a latir más o menos entre el día 22 y 23 de la cuarta semana, ¿no? Entonces, vamos a ver que ya tiene flujo sanguíneo en la cuarta semana. Es decir, más o menos a las 4 semanas de formado el embrión ya tiene un corazoncito que está latiendo, aunque sea en forma primitiva, pero ya tiene flujo, ya tiene cavidades, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se ha llegado, digamos, a formar todas esas estructuras que estamos viendo acá? Todo empezó en un tubo, ese tubo empezó con células pluripotenciales, esas células van a formar dos tubos, esos dos tubos se juntan, se hace uno solo, luego ese tubo se alarga y después empieza a formarse, digamos, a contorsionarse, a tener forma de S y luego, digamos, va a plegarse y va a formar las grandes cavidades del corazón, aurículas y ventrículos. Y posteriormente hacia los extremos se van a formar los vasos, ¿no? Es más o menos como es que tenemos que tener en cuenta la formación del corazón. Entonces, el inicio del sistema cardiovascular se va a iniciar más o menos a la tercera semana. ¿Y esto por qué? Digamos, porque el embrión está en crecimiento rápido y necesita satisfacer sus necesidades nutricionales y de oxigenación, porque lo hace solamente por difusión, pero ya, digamos, el mismo embrioncito necesita tener su propio sistema de conducción, su propio sistema que transporte oxígeno y nutrientes, ¿no? Entonces, parece, parece que se forma este sistema cardiovascular. A las 2 semanas de gestación ya tenemos, digamos, los dos discos que empiezan a invaginarse, van a formar el ectodermo, el mesodermo y el endodermo, ¿no? Como sabemos, del ectodermo si va a formarse lo que es el sistema nervioso y la piel. Del mesodermo van a ser todo lo que son los tejidos blandos, ahí tenemos el corazón también está incluido, y del endodermo generalmente son casi todos los epitelios y glándulas, ¿no? Entonces, ahora se dice que hay unas células pluripotenciales que a través de unos mensajeros que reciben la orden son los que van a, digamos, a dar la señal para que se empiece a formar estas células pluripotenciales, ¿no? En un inicio eran el mesodermo, el endodermo y ectodermo, y posteriormente vemos cómo es que se forman esas células pluripotenciales, van a formar primero los campos cardiogénicos y luego van a formar ese tubo que se une y después posteriormente miren cómo queda, se contorsiona y va a formar el corazón primitivo, ¿no? Entonces las aras cardíacas están en el mesodermo, ¿no? En la parte lateral del mesodermo. Es lo que también conocemos como esplanopleura, ¿no? A partir de esas células pluripotenciales que les decía, y que están situadas a ambos lados de la línea primitiva en el nodo primitivo, ¿no? Estas células progenitoras se ubican a nivel del epiblasto, ¿no? Van a migrar hacia la línea interior de la capa visceral del mesodermo, de la placa lateral, les había dicho, ¿no? Del esplanopleura. Allí van a formar grupos celulares a los que vamos a llamar cambios o campos cardiogénicos, primario y secundario.
pero también al mismo tiempo a nivel del saco, del saco vitelino van a aparecer unas prominencias que estamos viendo acá. Estas prominencias, cuando se hacen los cortes, observamos que aparecen una especie de, digamos, de estructuras vasculares primitivas, ¿no? Ahí vamos a tener a estas células endoteliales, se les llama angioblastos, que van a ser las futuras células endoteliales de los vasos, ¿no? Y en su interior vamos a ver hematíes también primitivos nucleados, como lo que estamos viendo acá en este corte histológico, ¿no? Acá estamos viendo hematíes que tienen núcleo, porque normalmente sabemos que los hematíes, una vez que ya están listos para salir a sangre periférica, cuando están todavía su formación en médula, tienen núcleo, ¿no? Pero una vez que ya están listos para salir, son discos bicóncavos anucleados, ¿no? Entonces, pero acá tenemos los hematíes todavía primitivos que se hallan en el embrión. Entonces, estos niditos, estos vasitos que están así separaditos, poco a poco se van a ir juntando, van a formar vasitos más grandes hasta formar, digamos, ya un vaso de mayor volumen, ¿no? Ahora, esta placa cardiogénica que va a tener, digamos, el campo primario y secundario, va a ser un macizo celular, un grupo de células. Y esto ocurre más o menos a la tercera semana, ¿no? Como lo que estamos viendo acá, un cambio cardiogénico primario y un cambio cardiogénico secundario. Entonces, estas células, estos grupos, se van a unir y van a formar un solo tubo, ¿no? Un tubo único y recto. Este tubo se va a alargar y va a formar un asa cardíaca, ¿no? Esta asa cardíaca a su vez va a llegar a formar el corazón con sus cámaras, los aurículos, los ventrículos, va a formar su separación tanto de aurículas, la individualización de las cuatro cavidades con la formación de las estructuras valvulares, ¿no? Entonces acá tenemos a las células pluripotenciales que después de haber recibido la orden se ubican en el mesodermo lateral, luego se aproximan y forman como una especie de hendidura, ¿no? Que es la hendidura cardiogénica o herradura cardiogénica. Entonces, estas áreas cardíacas o campos cardíacos son bilaterales y simétricas, ¿no? Entonces, se unen y estas se van a formar en la etapa de la gastrulación. Van a estar en el mesodermo, ¿verdad? No nos ubicamos hasta ahí. Estas células que están acá, estas células pluripotenciales del mesodermo, son similares a todas las células del mesodermo, pero por la señal que han recibido, van a diferenciarse en células cardíacas, ¿no? Entonces, se fusionan, forman esa herradura cardiogénica que hemos visto en la imagen anterior acá, ¿ven? Forman la herradura cardiogénica y que posteriormente va a formar el asa, ¿no? Entonces acá está la inducción para la diferenciación en células precardíacas, acardíacas, se va a realizar a través de señales moleculares, ¿no? Estas señales moleculares van a venir del endodermo a través de estos factores y que van a hacer que se expresen a su vez en estos otros, ¿no? En el mesodermo y de las áreas cardíacas, dando inicio a la formación de los cardiomiocitos. Entonces, la unión de estas células primordiales miocárticas va a formar una herradura o U invertida, ¿no? Que al inicio se le llama primer campo cardiogénico y que dará lugar al miocardio y al endocardio del tubo cardíaco. Luego al ventrículo y a otras células cercanas al mesodermo esplánico van a formar posteriormente el segundo campo cardiogénico, de donde van a derivar las aurículas, las válvulas auriculoventriculares, semilunares, el saco aórtico, la aorta y la arteria pulmonar. Entonces, acá en este esquemita vamos a ver cómo se forman, se fusionan los primordios miocárdicos, forman los tubos endocárdicos, se origina la placa cardiogénica y va a estar ubicada en el mesodermo esplánico. Eso no nos debemos olvidar, ¿no? Entonces, están constituidas por células endocárdicas. Va a haber también la parte central, que es la gelatina cardíaca, y las células miocárdicas, ¿no? A su vez, también vamos a ver que se van a reflexionar a derecha y a la parte derecha y adelante, y va a formar
una especie de asa, ¿no? A la que vamos a llamar el bulbo ventricular, del cual se van a desarrollar los ventrículos. Acá en este cuadrito estamos viendo los diferentes segmentos cardíacos ya definitivos y su origen embrionario para que ustedes puedan saber, ¿no? De dónde vino el ventrículo primitivo, ya sabemos, digamos, de la porción trabecular y así cada uno de ellos vamos a estar viendo, ¿no? Cuáles los atrios definitivos, derecho, izquierdo, de dónde, digamos, vinieron del atrio primitivo derecho más el seno venoso, ¿no? Entonces, cada uno vamos viendo acá de qué lugar o cuál es el origen donde se han formado, ¿no? Entonces, acá vamos a tener los tubos cardíacos en la etapa de formación. Vemos que se fusionan los tubos cardíacos, endocárdicos y miocárdicos y forman un solo tubo. Acá estamos viendo, ¿no? Ambos tubos se fusionan y forman uno solo. Pero aparte también vamos a ver que estas estructuras, estas células del tubo que estaban en un inicio fuera del embrión, una vez que se inicia, digamos, esta etapa de plegamiento y de formación del tubo, van a ser incluidas dentro digamos, del tórax, ¿no? Van a incluirse dentro. Entonces, ya no van a estar fuera, sino van a estar dentro del tórax. Entonces acá tenemos el tubo único, la pared del tubo. Tenemos por fuera de la pared, tenemos la gelatina cardíaca y más periféricamente tenemos al miocardio, ¿no? A su vez, la parte que está por fuera de esta estructura, pues, vamos a llamar la cavidad pericárdica. Toda esta partecita de acá es la cavidad pericárdica. Tenemos el mesocardio dorsal, el epicardio o pericardio visceral, y ya se van, digamos, individualizándose y vamos reconociendo ya algunas estructuras, ¿no? Entonces, esto es lo que le decía, ¿no? Al inicio están estas células, esos acúmulos angiogénicos. Acá estamos viendo la formación de los tubos. Posteriormente, toda esta estructura se junta, como lo que vemos acá. Esto va a ser acá el intestino anterior. Por fuera vamos a tener a la parte de los tubos cardíacos, la fusión de los mismos, y vamos a tener acá esto que queda en este espacio claro, va a ser la cavidad pericárdica. Entonces, como ven, todos estos extremos del mesodermo se juntan y, digamos, esto que estaba fuera en un inicio va a quedar incluido como lo que se ve acá, ¿no? Entonces, acá ya tenemos el tubo endocárdico, la gelatina, el miocardio ya dentro digamos, de la cavidad pericárdica. Pues así es, en un tubo se fusionan los dos tubos rectos, aparecen y les puse este esquemita porque me pareció interesante ver, digamos, cómo es que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿no? Los dos tubos se forman y acá en la parte, digamos, inferior ya empieza, digamos, así es en un inicio, ¿no? Tenemos acá el tronco arterioso, el bulbo arterioso, el ventrículo primitivo, la aurícula primitiva, el seno venoso y las vitelinas, ¿no? Que vendrían a ser esta parte de acá. Entonces, si hacemos un corte del tubo, ¿qué es lo que vamos a ver? La luz. Vamos a ver esta parte interna que vendría a ser el endocardio. Esta parte estarían las células mioepicárdicas, la gelatina y el miocardio por fuera o y el epicardio, ¿no? Que lo hemos visto también anteriormente. Entonces acá estamos viendo ya el tubo ya, digamos, en su etapa de formación de asa, empieza a aumentar de volumen, a, digamos, hacerse también a tener mayor longitud y se va diferenciando ya cada una de las partes, ¿no? Así como ya hemos visto el bulbo, todas esas partes, todas esas estructuras anteriores, acá el tronco, el bulbo, el ventrículo, todo esto se va a ir individualizando y diferenciando como lo que estamos viendo, que entonces se forma la etapa de preasa, luego la etapa de asa, y ya nos va, digamos, separando cada una de las estructuras, ¿no? Hacia la parte caudal vamos a tener acá las venas umbilical y las venas vitelinas, y hacia la parte, digamos, superior, ay, no sé si estoy mal, ¿no? Está bien, en la parte superior tenemos las arterias, digamos, tanto, digamos, la que van a llegar a formar de los arcos faringios, ¿no?
Como sabemos, ese arco faríngeo van a tener, creo que son 6 arcos faríngeos. El quinto desaparece por apoptosis y quedan 5 nada más, ¿no? Entonces acá tenemos el tubo recto. Acá empieza, digamos, a formar la etapa preasa y la etapa de asa, ¿no? Entonces, así es como vemos cómo se va, digamos, plegando y, digamos, acomodándose para formar cada una de las estructuras, ¿no? Acá está lo que les decía, vemos el ventrículo primitivo, la aurícula primitiva. En un inicio, como que la aurícula está, digamos, en una parte ventral y en una parte más superior tenemos al ventrículo, ¿no? Así es como aparece, derecho e izquierdo se juntan y acá estamos viendo, digamos, con imágenes de microscopía electrónica de barrido, ¿no? Entonces acá tenemos ya el bulbo cardíaco, tenemos el distal, el proximal, el ventrículo primitivo, y acá tenemos la parte, digamos, de los senos venosos, ¿no? Con las venas umbilicales y vitelinas. Entonces, si lo giramos, vamos a ver de esta forma, ¿no? El bulbo cardíaco, el proximal, el distal, el ventrículo primitivo, el segmento atrial, que correspondería a las aurículas, y acá el sistema, digamos, vascular, el sistema venoso. Acá están las etapas, digamos, de formación del asa, preasa y ya del plegamiento, y poco a poco, digamos, cómo se va separando cada una de las estructuras, ¿no? Tanto de los ventrículos, los bulbos y los atrios. Acá igualmente la etapa de formación, igual con imágenes de microscopía electrónica. O sea, eso que está dibujado en el esquemita lo vemos también acá en esas tomas de fotografía y vemos, ¿no? Es una estructura que está, digamos, conforme van pasando las horas y los días, va tomando otra formación y la diferenciación del corazón futuro, ¿no? Entonces acá tenemos como un resumen la etapa, digamos, en la que se unen los dos tubos, se forma uno solo y empieza la diferenciación hasta la separación ya, digamos, en las 4 cavidades, ¿no? Entonces, después de que se han formado ya, digamos, se ha formado, ha concluido la etapa de asa y preasa, entonces vamos a ver que se forman la aurícula primitiva, el bulbo cardíaco, el ventrículo primitivo, ¿no? Entonces va a empezar, el corazón va a tener más o menos a la 4 semana, ya va a tener un flujo, digamos, unidireccional, ¿no? Ya va a haber, digamos, una corriente que, digamos, que salga o, digamos, se guíe en una sola dirección, ¿no? Como lo que estamos viendo acá. Una vez que continúa, digamos, la etapa de formación, vemos que ya se van aproximando esos cojinetes endocárdicos, ¿no? De la parte gelatinosa y que posteriormente van a llegar a formar, digamos, el área que corresponde a las válvulas auriculoventriculares y semilunares, ¿no? Entonces, vamos a tener una separación entre aurículas y ventrículos, ¿no? Como que todavía quedan cavidades que es un ventrículo y es una aurícula. Pero posteriormente también se va a iniciar el tabicamiento y la separación de cada una de estas 4 cavidades, ¿no? Va a haber, digamos, una individualización, separación de lo que es la aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, ¿no? Y también la separación, la aproximación, en el caso del ventrículo, de la aproximación de la parte muscular del ventrículo, con digamos, la separación de la parte derecha e izquierda, ¿no? Entonces, más o menos entre la mitad de la 4 semana y la final de la 8 semana, ya casi a los 2 meses, los principales tabiques del corazón ya se han formado, ¿no? Ahí tenemos el tabique auriculoventricular, el tabique en la aurícula común, el tabique ventricular y el tabique aortopulmonar, ¿no? Que está separando el bulbus cordis y el tronco arterial. Acá tenemos los tabiques a nivel de la aurícula, auriculoventriculares. Acá estamos viendo, por ejemplo, cómo es que la parte muscular de estos cojinetes se aproximan y van a formar esas valvas, ¿no? Acá está, digamos, este es un corte, digamos,
mirándolo de perfil y acá mirando de frente, tenemos la aurícula derecha y la aurícula izquierda. Al principio el flujo, digamos, es en ambas direcciones y posteriormente vamos a ver que estos extremos se aproximan y se va a cerrar ese espacio, ¿no? Entonces, acá antes del nacimiento tenemos la aurícula derecha y la aurícula izquierda, que ahí todavía se mantiene un cortocircuito, ¿no? A través de este agujero oval. Pero una vez que nace el niño, este agujero oval se cierra, ¿no? Entonces ya no hay comunicación entre las aurículas. Ahora, acá estamos viendo ya el foramen oval ya cerrado y queda solo un solo tabique, ¿no? Entonces ya el flujo también del corazón va a ser, digamos, unidireccional de aurícula a ventrículo, ya no va a ser, digamos, entre las aurículas, ¿no? Acá estamos viendo cómo se van cerrando tanto el foramen primum y el foramen secundum. Y estamos viendo, por ejemplo, ya la individualización de los flujos de aurícula derecha hacia ventrículo derecho, de aurícula izquierda hacia ventrículo izquierdo, ¿no? Acá lo que les decía, la aproximación de la parte muscular a nivel de los ventrículos para cerrar el tabique interventricular, ¿no? Acá la separación a nivel medial, la presencia de las válvulas auriculoventriculares y ya el corazón prácticamente dividido en 4 cavidades. Acá hacia la parte superior vamos a tener el tronco pulmonar, el tronco arterial. Vamos a tener también ya, digamos, las venas, los senos venosos. Acá lo estamos viendo. Y acá tenemos parte también de los arcos faringeos, ¿no? Como les decía, el segundo, tercer, cuarto, el quinto que se desaparece por apoptosis y el sexto, ¿no? Todos estos arcos van a tener su parte cartilaginosa, su parte vascular y corresponde, digamos, a parte de la columna cervical, ¿no? Acá tenemos la formación de las crestas troncales, las crestas vulvares. Y vean acá como el canal auriculoventricular también izquierdo y derecho están formándose. Acá cómo se van aproximando y digamos ya quedan las valvas definitivas para formar el anillo fibroso que corresponde, digamos, al anillo de las válvulas auriculoventriculares y semilunares, ¿no? Y acá ya tenemos ya los vasos ya en su posición ya final definitiva. Tenemos la aorta, tenemos la arteria pulmonar, el tabique aórtico pulmonar y la aorta, ¿no? Cómo es que, digamos, ha habido esta localización o posición ya definitiva, que es la que vemos así de esta manera, ¿no? El arco aórtico, la salida para las arterias, las carótidas, y ya este sería, digamos, el final del embrión en el que ya se ha formado, digamos, su corazón con sus 4 cavidades, se ha formado también la parte venosa del sistema vascular venoso y arterial, ¿no? En el que ya, digamos, el bebé a los 2 meses ya tiene su corazoncito latiendo, ¿no? Bien, chicos, hasta acá sería la parte, digamos, de la embriología cardiovascular. Si tuvieran alguna pregunta.
Ya acá veo una pregunta, ¿cómo se forma el tabique auriculoventricular? Regresamos al PPT. Mm, mm. Ay, no me deja volver, creo. ¿Qué pasó? No me deja. A ver, voy a salir, chicos, un ratito ya para volver a entrar. Creo que tengo que